Muchas bendiciones para todos, ¿cómo han estado? Qué bendición que podamos entrar nuevamente a este espacio de Torah y Familia, donde podemos tratar estos temas tan importantes que se nos presentan cada día en esa cotidianidad a partir de las Escrituras. Y hoy nuevamente, nos encontramos muy agradecidos con el Señor porque usted nos permite entrar al espacio de su casa para que pueda compartir con nosotros todos estos tiempos maravillosos. Le doy la bienvenida a mi Laurita. ¿Cómo está mi Lauri? Muy bien, Dios la bendiga, pastora, bendiciones para todos. Sí, para todos las bendiciones, porque estamos muy gozosos de saber que el Señor nos ha dado esta bendición tan grande de poder en este tiempo tan difícil poder compartir la palabra del Señor. Creo que ahorita más que nunca se hace necesario que lo hagamos y por eso es que estamos tomándonos estos tiempos. Por eso ahí donde usted está, por favor recuerde compartir, si esto ha sido una bendición para usted, darle me gusta, compartirlo en sus redes sociales también, para que llegue a más personas. Además porque, Laura, estos temas a veces no se abordan mucho desde los púlpitos, también por el tiempo, y también no se abordan porque tal vez no se conocen a profundidad a la luz de la palabra. Entonces lo que nosotras estamos haciendo acá es poder bajar un poquito, aterrizarlos a la cotidianidad de cada familia y poder aprender a partir de esto. Por eso para nosotros es tan importante que podamos expresarnos y compartirlo y que usted lo pueda difundir y obviamente a través de ese compartir de esa palabra, usted le pueda llevar este mensaje a alguien que de pronto hace rato estaba buscando un contenido como este. Y para no alargar tanto, también decirles que en medio de este mar de conocimiento que es el canal de YouTube y todo lo que tiene que ver con redes sociales, pues que usted haya aceptado quedarse con nosotras acá, que usted haya aceptado la invitación de Torah y Familia, pues para nosotros eso es una bendición. Por eso digo que estamos muy bendecidas de saber que hemos tenido esta aceptación. Así que mi Lauri, nosotros estábamos tratando un tema muy importante de la hipersexualización y que creemos que es importante seguir de pronto reforzando porque no nos quedó de pronto muy ampliado y la idea es como ampliarlo de tal manera que nos quede lo suficientemente claro para poder tener elementos, para poder utilizar estas herramientas y elementos para la formación de nuestros chicos y nuestros adolescentes. Entonces yo quiero, Laurita, que nos recuerdes dónde fue que nosotros quedamos y cómo vamos a seguir hilando este tema tan importante. Bueno, claro que sí, los invitamos a los que nos han visto el programa anterior sobre hipersexualización, que lo hagan. Para que podamos entender un poco, pues vamos a sintetizar la idea del episodio anterior y está relacionado con entender cómo nuestra generación está siendo atacada, bombardeada por contenido sexual explícito y la preocupación que nos genera a nosotros. No que eso esté pasando porque prácticamente en ese momento es algo que no podemos detener, pero la actitud pasiva de los padres de familia, de los encargados de los niños. De la gran mayoría. De la gran mayoría, exacto, de estar totalmente enajenados de estos temas y que en lugar de estar interesados en tomar acciones para que esto no vaya a generar impactos tan fuertes, tan nocivos en la vida de nuestros niños, jóvenes, adolescentes e incluso entre los mismos adultos, hemos tomado un papel pasivo y pues prácticamente no nos hemos interesado por estos temas que son tan importantes. Entonces por eso en el episodio pasado hablamos de la importancia que tiene, antes de hablar de hipersexualización, entender la educación sexual, que hace parte de la crianza, de la educación de casa, que se debe recibir en casa, que lamentablemente nos lo han quitado nosotros como padres y esa responsabilidad prácticamente se le ha delegado a la escuela, a las instituciones educativas y prácticamente pues lo que está sucediendo es que padres, madres están totalmente apartados de esto y no sabemos qué contenido están recibiendo nuestros niños en estas cátedras. Además que pareciera también, no sé, que nos sentimos como muy tranquilos si es la escuela la que aborda estos temas, porque la gran mayoría de personas pues no está como muy capacitado o no quiere estar como muy capacitado y sentarse pues con sus hijos y le parece hasta
un tema como muy difícil y prefiere que en la institución donde están, pues sea el que les aborde todos estos contenidos a ellos y están como muy limitados a eso. Entonces, yo sí pienso, y también en el pueblo del Señor también a veces es como muy limitado, son temas que no se abordan, se hacen otro tipo de cosas y no realmente no se va a la situación en particular que está viviendo sobre todo esta generación. Entonces, se le deja a la escuela en últimas o la responsabilidad a los demás o a los medios de comunicación, exacto. Es lo más grave. Entonces ya con eso creemos que no, pero ¿para qué? Antes mis hijos me enseñan, yo he escuchado la gente decir, no, antes mis hijos a mí me dan cátedra y eso no debería ocasionar en nosotros ni risa ni tranquilidad, sino que lo que estás diciendo realmente es algo preocupante. Entonces queremos como seguir ahí en acentuando esto que estamos Claro, entonces cuando estamos hablando de hipersexualización, estamos hablando del exceso de contenido sexual explícito que están recibiendo esta generación. Y cuando estamos hablando de educación sexual, nos referimos a todo acto diario, desde el primer momento de la concepción hasta el día de hoy, que hacemos para forjar la persona, el carácter de nuestros hijos. Y allí está implícitamente, se está dando una educación sexual. Consciente o inconscientemente por parte de los padres de familia, todo el tiempo estamos educando para la sexualidad a nuestros hijos, ¿sí? Y entendíamos en la sesión anterior que existen varios componentes de la educación sexual o varios componentes más bien de la sexualidad humana que deben ser orientados, dirigidos y para lo cual el ser humano debe ser educado. Entonces, hablábamos que de esos componentes está la parte afectiva, ¿sí? Psicoafectiva de los seres humanos que tienen que ver con esas primeras relaciones interpersonales. Lógicamente se da primeramente con sus progenitores antes que con cualquier otro. Entonces, ese primer vínculo afectivo, ¿sí? Y cómo se sostiene ese vínculo afectivo a lo largo de la vida. Componentes biológicos para que se conozca cómo fuimos diseñados. Componentes, dentro del componente biológico está la parte también de los cambios hormonales que nuestros hijos deben saber a qué se van a enfrentar. Claro, a qué se van a enfrentar. Tenemos también el componente erótico, que entre otras cosas decíamos que es de lo que más se piensa cuando se piensa en sexualidad. Pues es lo que uno ve, que es lo que más se da. Exacto, entonces primordialmente se está pensando en esta parte del erotismo y que la hipersexualidad principalmente recae sobre este componente, de lo cual pues vamos a seguir como dialogando en este episodio. Y está el tema que ahora le llaman identidad de género y que nosotros bíblicamente sabemos que lo que deberíamos hablar es de roles. De los roles bíblicos. Claro que sí. Y que obviamente como roles ya no se habla. No. Y como identidad de género, lo único que se le está sembrando a esta generación, este aspecto de la sexualidad es como dudar de la incidencia que tiene la naturaleza o el determinismo que tiene la biología sobre nuestra conducta y la toma de decisiones para nuestra vida. Claro que sí, eso es muy importante. Yo pienso que cuando se puede desglosar de esa manera y se le puede enseñar a los padres de familia o a las personas que tienen a cargo niños y adolescentes, pues los estamos equipando para que puedan abordar estos temas que son muy trascendentales, porque aquí lo que estamos tratando de mirar es cómo blindamos a nuestros chicos frente a lo que se viene de esa cantidad de información equivocada, inapropiada y muy destructiva, Laura. Entonces sí pienso que es bastante importante que lo sigamos tocando. Claro, entonces cuando hablamos nosotros de educación sexual, es un llamado a todas las familias a decirle, papá, mamá, infórmese a la luz de la palabra, a la luz de los psicólogos que han abordado estos temas, infórmese, equípese y dele la información usted de la manera más correcta a sus hijos de todos los aspectos relacionados con la sexualidad. Pero lo más importante por encima de esto es que esté pendiente de sus hijos, del desarrollo de su ser, del desarrollo de su persona y que sea usted quien le entregue todas las armas para que sus hijos salgan y puedan hacer frente a todo lo que en ese momento están recibiendo. Blinde a sus hijos, blinde sus ojos de tanto contenido.
blinde a sus hijos de lo que están viendo en internet, no le permita que tengan libertad con dispositivos tecnológicos, no le permita de ninguna manera que vean programas sin restricción. Siéntese, mire, sepa qué contenido está recibiendo, porque hoy en día hasta lo más inofensivo, que pareciera más inofensivo, resulta siendo dañino. Resulta siendo dañino porque tiene contenido demasiado fuerte para nuestros hijos. O sea, prácticamente vamos poco a poco a reducir tanto lo que se le puede permitir y lo que no a los muchachos, pero realmente yo creo que por encima de todo lo que le tenemos que enseñar a ellos a tener criterio. A tener criterio y mirar, hijo, mira, ¿tú qué ves acá? Nos estamos sentando ahora a ver eso. Estás hablando de tener criterio y dentro de todo lo que nosotros hemos visto y que nos hemos acercado, dentro de las falencias que se notan muchísimo y para que nuestros niños aprendan a tener criterio, pues sus padres tienen que tener criterio. Y pasa mucho que ellos lo que hacen lo están repitiendo, porque los padres de familia están diciendo no hagas y no veas, no escuches, pero ellos ven de sus padres que están viendo. Entonces también tenemos que aprender a ser coherentes, porque hay cosas que ni siquiera, Laura, para nosotros como adultos es apropiado ver. Claro. O sea, es que escenas de contenido sexual en una película normal, en una serie. Sí. Digamos que no estamos hablando de que sea una película excesivamente violenta o excesivamente sexualizada, pero tiene escenas. Para poner un ejemplo. Entonces, ¿qué debería hacer un padre temeroso de Dios? No solo porque su hijo esté allí. No, claro, tiene que también cuidar y blindar su corazón y su mente, porque en la mente es donde el enemigo, el adversario viene y pone la semilla y empieza a fabricarse una cantidad de cosas. Por eso es que en la mente es necesario que nosotros empecemos a proporcionar elementos realmente importantes para que nuestra mente haga, vea, sienta y tenga el contenido apropiado para que así mismo se pueda desarrollar la persona dentro de los contextos. Pero la verdad es que nosotros no lo estamos haciendo. Laura, muchas veces estás diciendo que tengan criterio y a mí sí la palabra me da como un poquito de, bueno, le estamos pidiendo criterio a nuestros hijos cuando en nuestra casa muchas veces estamos haciendo las cosas que no permiten que nuestros hijos puedan alcanzar a tener un criterio bueno. Entonces, acá hay varios llamados que estamos haciendo. Ser cuidadoso con lo que usted como padre está viendo y con lo que le está permitiendo ver a su hijo, ¿sí? Entonces, eso es integridad. Esa es la palabra. Integridad. Entonces, se trata de que haya coherencia en nuestra conducta para que asimismo los eduquemos a ellos. Pero también tenemos otra situación, y es que recordemos que la formación de la sexualidad en la vida del ser humano está desde la concepción. Entonces, esos lazos afectuosos, esos lazos de amor que debemos trazar con nuestros hijos van a definir una estabilidad emocional, van a traer para ellos una paz, una armonía en sus vidas. La norma, el límite en su conducta, en su comportamiento les va a traer una conducta que sea armónica, tranquila, equilibrada, segura. Claro que sí. Ahora estás tocando también ese tema y cada que uno se acerca a esa estadística de suicidios en adolescentes y también en niños, uno empieza como a estudiarlos, como a indagar cada uno y a mirar, y uno encuentra que lo que estás diciendo es muy cierto. Son niños sin normas, sin disciplina, sin una vigilancia. Entonces sin no amor, son sin amor. Exacto, no disciplina. Disciplina es amor. Entonces uno ve que son niños muy ansiosos, que son niños que no saben lo que quieren, que no saben lo que están sintiendo, no saben cómo manejarlo, porque están conectados directamente con todo ese contenido que están viendo, y como es sin filtro, entonces llega de la manera más inapropiada a todo su ser. Entonces por eso ahorita se ve lo que antes no se veía, porque ellos están desde muy temprana edad viendo cosas que no tienen que ver. Claro, algo claro en ese momento es, hay contenidos que dicen más 7 años, o más 13, o más 16. Pero si papá o mamá no están, tranquilamente el muchacho, el niño, la niña están viendo, se están acercando a contenidos de mayor edad. Pero aún así,
Aún así, si no se tiene el criterio para que ellos digan, no, yo no puedo verlo porque dice más 13 y yo tengo 7 años y mi mamá me ha dicho, si dice más 13 no lo puedo ver. Bueno, primero no debería estar solo nunca, estar siendo expuesto a la televisión ni a programas si no hay un adulto responsable. O sea, eso no puede pasar. Sí. Pero en caso tal de que pasara, aún los contenidos que dicen más 7, aún traen muchísimas ideas que bombardean, que uno cree que estas ideas no son tan dañinas, pero sí lo traen porque más que traer una escena explícita, lo que está trayendo son ideas que están sembrando en la vida de los muchachos. Por lo menos yo me he acercado, bueno, ya cuando uno tiene hijos tan grandes se va alejando como mucho de las tiras cómicas y todo lo que tiene que ver con contenido para la primera infancia, pero sí se nota mucho una inclinación como a la rebeldía, a la desobediencia. Y contenidos Y también contenidos sexuales de que ahorita ya pues tienden a darle a entender al niño que cualquier tipo de manifestación sexual pues no es tan dañina. No es grave, es permitida. Exacto. Ante los padres tienen que ponerse de acuerdo con el Ajá. personaje para ayudarle. O sea, por eso decimos que hay muchísima información que ellos están recibiendo y que nosotros tenemos que ser el filtro de ellos. Mientras ellos sean grandes y puedan discernir entre el bien y el mal, mientras ellos puedan ser los que escojan y toman decisiones por su vida, pues yo como adulto responsable delante de Dios, yo soy el filtro de él. Claro que sí. Yo soy su filtro. Entonces, no deben estar expuestos. Los padres comienzan a entregarle estas herramientas tecnológicas a los niños a los 9, 10, 11, 12. Por lo menos en Colombia hasta los 13 años no se debe dar un celular a un muchacho. Pero lo más normal es que veamos que un niño de 11 años, 10 años ya tenga su celular. Cuando uno va a restaurantes es muy curioso ver y se ve muchísimo ahora que entonces familias enteras pues están compartiendo algo y si hay niños pequeños, inclusive niños de coche que están en el coche, ¿cómo es la forma hoy en día de calmar un niño? Para que los adultos puedan compartir sin ningún problema en un restaurante. Sabemos que cuando uno tiene un niño pequeño, pues es complicado ir a un restaurante, tener una actividad muy larga, porque es muy tedioso, porque pues la edad del bebé no estaba para eso, y entonces, pero la manera de que los padres puedan descansar y disfrutar es, tenga mijito el celular, ahí le ponen unos muñequitos y hay un problema, ¿no? Que se acaba el contenido que el papá le buscó y eso se pega inmediatamente a otro contenido y a veces están tan elevados los padres que usted ve esos niños. Pasan horas, la verdad. Sí, es impresionante. Es que nos puede pasar horas y una cantidad de información ya recibe el niño. Y estamos desconociendo las estadísticas de la misma Organización Mundial de la Salud, donde nos dice cuál es el tiempo que se debe exponer un niño a la tecnología. Y hasta los 3 años, 0. Y de ahí en adelante son media hora diaria. Y la verdad, media hora es muchísimo. Media hora diaria. Y la verdad es que si nos ponemos a evaluar, es muy extraño y muy escaso el padre de familia que controla que su hijo media hora solamente consuma, pues digamos, si va a ver unas comiquitas o si va a jugar un juego educativo. Lo ideal es que no sea así, pero aún así, en medio de todo eso, nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos que no es no. Si no es el momento, no es el momento. Entonces, es la generación que difícilmente sabe qué significa no. Exacto. Entonces ahí está, bueno, ya una de las tantas dificultades. Pero entonces, ¿por qué? Porque estos medios lo único que hacen es ponerlos a ellos en una vulnerabilidad, en una exposición excesiva de contenido no apto. No apto, ni siquiera es apto para los adultos. Mucho del contenido que nosotros estamos recibiendo hoy en día, pues mucho menos lo va a digerir correctamente un niño pequeño y menos un adolescente que está en proceso de cambios hormonales. Entonces, en ese sentido, siempre el llamado es quien está encargado de la sexualidad, de la orientación, de la educación sexual de su hijo es el padre de familia. Esa no es una responsabilidad que debemos delegar. Otro tema que podríamos mirar acá en esta misma línea es ¿a qué están llevando a nuestros hijos cuando les están dando cátedra de educación sexual en los colegios? Podríamos mirar que se reduce a enseñarles a utilizar un preservativo y a darles muestras gratis de preservativo, ¿sí? Que lo único que le están diciendo es tienes libertad de iniciar tu vida sexual y ya. Cuando tú quieras. Cuando tú quieras y cuando ya. Lo desees. O sea, no se le está enseñando con el mismo ímpetu y con la misma fuerza lo delicado, lo decisivo. Las consecuencias que trae la promiscuidad. La responsabilidad que es iniciar una vida sexual en lo afectivo
afectivo, en lo físico, en embarazos, en enfermedades, en muchos aspectos, porque esto ya no se vende, o sea, esas ideas ya no se venden, esas ideas donde se le está diciendo espérate a que sea el momento oportuno, espérate a que tengas una pareja estable. Esos temas no son los que se trabajan dentro No, de eso la no se educación trabaja. sexual. Antes, mucho tiempo atrás, sí hablaban algo, pero tampoco era tan profundo de las enfermedades venéreas, inclusive se hablaba mucho del SIDA. Yo recuerdo, Laura, que era un tema que se hablaba del SIDA y la gente le tenía mucho miedo. O sea, ahora usted no ve, realmente no, Se o sea, toca muy por no. encima Sí, no es algo tan grave, o sea, no, o y sea, las cifras siguen simplemente siendo graves. sí, alarmantes, pero o sea, ya son temas que ya están guardadas por allá en un cajón y bueno, sí se hablará, pero no de la forma que se Claro. debería. Claro, porque si estamos permitiendo que le enseñen a nuestros hijos que pueden tomar decisiones sobre su sexualidad y todas estas corrientes de ideología de género están sembrando esas ideas en la vida de nuestros hijos, en sus mentes, en sus conciencias, les estamos diciendo, no importa que vayas en contra de la naturaleza, no Sí, importa las consecuencias que eso trae para tu propia salud. sí, no. Le estamos mandando muchísimos mensajes y entonces nosotros como hijos de Dios, ¿cómo vamos a permitir que nuestros hijos sean sembradas esas ideas y nosotros en ningún momento vamos a sacárselas? Sí. En ningún momento vamos a hacer el contrapeso. Eso, ¿Sí? de eso no hay, digamos que no se habla mucho. En días pasados tuve que ir a un lugar y en ese lugar donde yo estaba, que estaba esperando algo, empecé a conversar con una persona que estaba al lado mío. Y la persona estaba muy triste, una mujer estaba muy triste porque su mejor amiga había muerto de 27 años del virus del papiloma y lo había adquirido por esa promiscuidad sexual. Entonces, obviamente, pues ella empezó a comentarme y yo empecé a preguntarle y la promiscuidad sexual no había sido por ella, había sido que su esposo había empezado su vida sexual a muy temprana edad y había tenido muchísimas parejas y con 27 años, la verdad es que es bastante doloroso, es mirar que toda la consecuencia, lo que estás diciendo, o sea, se les prepara para que usen un condón, para que tengan un preservativo, para que tengan una libertad sexual, pero no se habla de a qué se exponen, que hay una consecuencia, que esto tiene un grado altísimo de una consecuencia fuerte. La muchacha me comentaba esa situación y yo me vine pensando y yo me vine diciendo, bueno, señor, esto es parte también del obrar del adversario. O sea, simplemente tengan relaciones con el que usted quiere y como quiera. No importa que usted no llegue ni siquiera a los 30 años. De eso ya no se vuelve a hablar. Claro, no importa que su expectativa de vida se acorte por los temas de salud que eso podría llegar a implicar en un alto porcentaje, Sí, en un altísimo porcentaje. Sí, un alto porcentaje. Le están hablando de las libertades sexuales, pero no se están hablando de las consecuencias y de las responsabilidades al mismo nivel. Y entonces, si a esto lo sumamos, estas cátedras tan liberadoras de la sexualidad entre estos muchachos. Súmele a todas las escenas de contenido sexual explícito al que están expuestos. Total. Entonces, estamos lanzando a nuestros hijos al único componente que la sociedad quiere estimular en ellos y es el componente erótico. ¿Sí? Es a lo único que se le está haciendo fuerza en este momento en cuanto a educación sexual, erotismo, porque no se está fomentando el vínculo afectivo entre padres e hijos, porque cada vez antes quieren sesgar o cercenar toda relación y todo vínculo. Todo contacto desde que están muy pequeños, del despegue, del destete a muy temprana edad. Bueno, y todas estas corrientes psicológicas que... Aparte, porque Laura, qué pena interrumpirte, se me viene hacia la cabeza, porque de cierta manera eso les genera una esclavitud, o sea, los vuelven esclavos. Claro, es que hay propósitos detrás de claro, eso. Entonces, claro, estás diciendo eso y pienso, erotizado. Claro, pienso eso, estás diciendo, se genera solo el componente erótico, lo estás diciendo y digo, claro, porque de todas maneras la gente piensa que vive en una libertad, dijiste la palabra libertad, ese libertinaje, si yo soy una persona libre, si estás tan libre que estás esclavo a lo que ellos claro. te están dando. Entonces, claro, entonces es muy fácil a una generación de muchachos por todos los medios estar estimulando este componente erótico de su sexualidad, claro, que es natural y que fue creado y diseñado por Dios para el disfrute humano dentro
del vínculo sagrado del matrimonio, y que no se habla de eso, no se habla de abstenerse, que es la mejor solución para evitar enfermedades de transmisión sexual, para evitar situaciones emocionales. Sí, lo mejor es la abstinencia hasta que sea el momento correcto con la persona correcta. Sí. Eso no se enseña, no se enseña. Entonces se les está mandando a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a que sean esclavos del sistema. Y si lo que están estimulando continuamente es el componente erótico, entonces son presas fáciles. Absolutamente fáciles. Sí, son muy manipulables. Para que cualquier idea que esté relacionada con la sexualidad por fuera de lo natural, como dice el apóstol Pablo, entonces van a estar ellos expuestos a cualquier uso contra naturaleza. Contra naturaleza. Porque están iniciando su experimentación sexual a muy temprana edad. Sabemos que los niveles de satisfacción no son suficientes. Se necesita más. Se quiere ir a explorar más. Se quiere ir a experimentar más. Se busca más y más. Entonces, en la medida que un muchacho está tan hipersexualizado, que tiene un contenido tan hipersexualizado por todo el medio que lo queramos ver y lo queramos analizar, entonces ese componente erótico es muy fácil hacer que nuestra generación en un alto grado caigan en problemas de pornografía y perversidad sexual. Sí, esto que estás compartiendo me hace recordar, dentro de todas las cosas que he leído del doctor James Dobson, algo que me dejó muy, muy impactada, de un tema que él toca a partir de eso que estás hablando, que forman, lo que el adversario quiere es volver a las personas adictas a la pornografía. Y lo que estás diciendo es que quieren cada día más y más. Hace tiempo atrás yo estaba escuchando una entrevista que le hicieron al hermano Dobson, donde él comparte que le permitieron hablar con un asesino en serie muy como de los más conocidos y de los más aterradores que ha tenido Estados Unidos. Creo que es el tercero de los más fuertes. Se llama Ted Bundy. Y de hecho lo puede buscar en YouTube, si quiere lo puede conseguir. Él dice, narrándole pues la historia, porque fue el mismo Ted antes de ser sometido a muerte en la silla eléctrica, porque a él lo condenan, lo terminan atrapando, condenando y muere pues en la silla eléctrica. Entonces él pide por favor hablar con el hermano Dobson. Y él, bueno, ustedes ya luego se acercarán, es bastante fuerte, pero también es para uno entender y decir, Señor, gracias, porque quedó como testimonio lo que este hombre pudo compartirle al doctor Dobson. Y dice, yo fui un niño normal de los años 70, 60, un niño normal que se acercó a la pornografía por accidente. Entonces yo hago el paralelo. Se acerca a la pornografía por accidente. Hoy en día los niños se acercan a la pornografía porque es normal. Y es porque los padres de familia mismo han abierto las puertas. Exacto, él está hablando de una generación en la que él nació, donde para conseguir una revista pornográfica era muy difícil. Era muy difícil. Sin embargo, él llega a la pornografía de manera muy sencilla, o sea, fue un accidente, él se topa con una revista y desde allí él empieza a consumir pornografía, y él dice que en su cerebro empezó a estimularse el deseo de más y más y más. Entonces él luego empezó a hacer eso con otras personas, ya pasó de la revista y de la imaginación primero al acceso con él, luego al acceso con otras personas, y luego termina en un acceso violento, porque él mató más de 30 mujeres en Estados Unidos, en varios condados, y él le decía al doctor Dobson que él había sido un chico, inclusive que había crecido en una iglesia cristiana, que él llevaba una vida aparentemente normal para la sociedad en la que estaba, pero él estaba atrapado en la pornografía y que él lo estaba llamando específicamente por algo en particular, y a mí me impactó muchísimo. Dígale a la gente, no le estoy pidiendo, yo no estoy pidiendo aquí, o sea, yo ya le pedí perdón a Dios, yo estoy en la cárcel y sé que voy a morir. Yo sé que con mi muerte yo no voy a poder devolver todas las mujeres que maté y todo el daño que yo ocasioné. Yo solamente quiero una cosa, que usted vaya y predique y diga que como yo, hoy, en este momento, se están levantando con este problema muchos Ted Bundy, muchos.
Y estamos hablando de un tiempo en donde había que comprar una pornografía con una cédula falsa, con un documento de identidad falso, porque muchos eran chicos, pero iban y la conseguían de esa manera. Ahora, si para esa época habían monstruos como ese, porque él está entre el del 74 al 80, 82, más o menos, hizo esos crímenes tan terribles y atroces. Él decía, como yo, hoy se están levantando muchos, los va a encontrar en el parque, en el centro comercial, dentro de las iglesias, en las escuelas. Entonces yo hago el paralelo ahora, Laura, con lo que tú estás diciendo, y yo digo, entonces, ¿cuántos Ted Bundy hay realmente ahora? Porque si estos niños están tan cercanos a eso y tan expuestos de esa manera, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto es alarmante. Alarmante, eso alarmante. Es preocupante por todo. Y él decía, perdón, termino con esto para que lo hiles ahí, que para mí es muy importante. Sí, por favor. Él decía, haga algo, por favor, doctor Dobson. Vaya, háblelo, publíquelo, grítelo. Porque ahora voy a morir, voy a ser libre. Esta alma será libre de este cuerpo de pecado, como dice el apóstol. Imagínate. Y yo voy a quedar libre. Yo, libre de mi alma, de este cuerpo. Pero ¿cuántos van a quedar ahorita presos de la pornografía? Y de la pornografía de una manera donde ya asesinar a alguien. Por favor, doctor Dobson, publíquelo, dilo, promulga. ¿Qué está pasando ahora, Laura? Claro, eso es muy alarmante, es demasiado alarmante y ese ejemplo que nos traes es demasiado importante, o sea, por dos razones, por la vulnerabilidad en la que se encuentran nuestros hijos de ser dañados por personas así o que ellos mismos se conviertan en violentadores por estar consumiendo este contenido sexual. Es que ya ni siquiera se necesita llegar hasta una página pornográfica para que ellos estén estimulados en esta parte erótica de manera malsana, de manera dañina. No se necesita, pero aún así, seamos realistas, es a un clic que encuentran la pornografía. Claro. Y los datos son alarmantes porque después de la virtualidad, de este tema que vivimos desde hace unos 3 años, el incremento de las páginas que incitan a la pornografía y a conductas de violencia dañinas se incrementó fue en un 75%. ¿Sí? La exposición involuntaria de nuestros jóvenes y niños a material sexual y o violento es aproximadamente en el 70%. Uy, tremendo. Ese contenido involuntario de contenido inofensivo. Ese que la gente piensa, no, no es pornografía, pero sí es un contenido sexual explícito, dañino, sexual o violento. Y de ese contenido el 30% es explícito y no se necesita que nuestros chicos lleguen hasta el explícito para saber que ya se les está haciendo un daño. Pero aún así, lo mejor sería evitar a toda costa que ellos sean expuestos a esto. Pero acá también tengo otros datos. Dice que la semana en la que empezó el confinamiento, del 24 al 31 de marzo, las descargas de contenido audiovisual, fotográfico, de pornografía infantil aumentó solamente en una semana el 25% de lo que se venía haciendo. Uy, el 25%. Y actualmente en Latinoamérica se está diciendo que 8 de cada 10 jóvenes y niños entre los 10 y los 19 años consumen pornografía. Mire, 8 de cada 10. En edades de 10 a 19. Si no es que en este momento ya la edad haya disminuido, porque estos datos que yo les estoy dando son de 2021. Son datos de 2021. Hace 2 años. Yo estoy muy segura que esta edad ya bajó, por lo menos desde los 9 u 8 años. Bueno, y entonces, diciendo así, si para Ted Bundy, con una revista, si no estoy mal y no quiero de pronto ser imprecisa, sacó la basura de su casa y un vecino había tirado la basura de él y encima de la basura estaba la revista. O sea, él se topa. Sí, teniendo 11 años. En un momento donde no hay tanto contenido explícito en todos los medios. Se convierte en semejante monstruo. Sí, ¿Cómo podemos explicar entonces que ahorita si los niños de 8, 9, 10
años están en esto. Entonces son cifras alarmantes y de esto nos están diciendo que de esta pornografía que se está consumiendo entre los 10 y 19 años, o creería yo que es ahora de niños más Mucho más pequeños, pequeños. el 55% está relacionada con violaciones y pornografía Lo que es de en vivo. relaciones de poder. Ah, Ajá, ya. que tiene que ver con violaciones, con pornografía infantil dañinas, obviamente, donde hay personas que le están haciendo daño a menores Qué terrible. o violaciones a mujeres. O sea, no estamos hablando de la pornografía habitual, ¿sí? Que antes se conseguían en revista, luego pasó pues a todo ese tema tecnológico de videos y demás, sino que ahora se están hablando de que vean en vivo situaciones de daño y de violencia sexual. Terrible, qué terrible. Y esa es la pornografía que están consumiendo ellos, o sea, actos sexuales de violencia en vivo, donde ellos pueden ver qué está pasando allí en la realidad, ya no en una actuación, sino en la vida real. Exacto. Entonces, mira cómo puede esto dañar Claro, tremendamente. la mente de los muchachos, y eso está de manera directa. Hablemos de los animes, que es a través de cómics que también se está mostrando, y a veces en un GIF de, no sé, 5 segundos, 8 segundos, mostrando una cantidad de posturas sexuales, una cantidad de cosas que a través de un GIF de muñequitos ya le están dando el primer paso, ese primer dulce, esa primera banana, esa primera muestra. Y por eso era que en el episodio pasado decíamos, la inocencia, dice que de los tales es el reino de los cielos, de los niños, hablando pues de esa inocencia, pero entonces trasladándolo y haciendo el paralelo acá a esta generación, entonces, ¿desde cuándo hay una inocencia? Por eso para el enemigo y el adversario es tan importante desde pequeños darles esos contenidos para que esa inocencia sea arrebatada y entonces ahora uno sí pueda entender, bueno, están muy sodomizados. Desde lo que decíamos en el episodio anterior, de que desde el más joven hasta el más anciano, en Sodoma y Gomorra eran tremendamente perversos. Entonces aquí podemos ver con todas esas estadísticas que no estamos alejándonos de y una esa vez realidad. más confirmamos lo que dice la palabra, que como en los tiempos de Noé. ¿Y qué pasaba en los tiempos de Noé? Tremendo. El pensamiento humano de continuo era hacia el mal. Hacia el mal, de continuo, es que es continuo, continuamente. Entonces luego nos preguntamos y decimos, bueno, ¿por qué mi hijo se está comportando así? Porque él tomó la decisión sobre su sexualidad de esta manera, ¿sí? Y estamos pensando que son decisiones que ellos tomaron por inclinación natural y no por la exposición excesiva, hiper, ¿sí? Exagerada a la sexualidad. Entonces, este es el componente erótico, del cual han hecho toda una, ¿cómo lo podríamos llamar? ¿Industria? Sí, toda una industria, toda una sugestión social que hace que se exacerbe esto. Y entonces toda toma de decisión que se está llevando a cabo en cuanto a orientación sexual está basada en esto. ¿Sí? En estos contenidos que están sacando a los muchachos de su inocencia. Qué duro para la niñez de este tiempo, qué duro, realmente. Es totalmente alarmante, y nosotros no podemos ver esto como algo de poca importancia. Otro aspecto acá para que tengamos en cuenta, pastora, y creo que no es tampoco menor tenerlo en cuenta acá, y es que los otros componentes que hacen parte de la sexualidad, como la parte afectiva, la relación con sus padres, y que quienes deben entregar el regalo de la sexualidad a sus hijos deben ser sus padres, preferiblemente madre a hija y padre a hijo. Realmente nos están arrebatando todas esas otras esferas, las ideologías, las corrientes filosóficas y las políticas de Estado. Nos están arrebatando los otros componentes para que nosotros no los entreguemos. Y el único que nosotros podríamos tener que explicarles el contenido erótico y ese aspecto erótico de la sexualidad
tampoco no lo podemos tomar el 100% porque le están entregando la información por los medios Claro. de comunicación, por los medios masivos. Entonces, los demás componentes no lo están quitando. Claro, se van apagando. Se van apagando. Prácticamente van muriendo. Exacto. Contenido biológico, ya no importa cómo No. naciste, porque no importa cómo naciste, es tu decisión. Sí. Entonces ya no se les está enseñando la biología tal cual como es y cómo esto influye en la conducta humana. ¿Sí? El componente psicológico, no, nadie tiene por qué decirte cómo pensar, Claro. nadie tiene que decirte cómo No comportarte. te puedes sentir mal por eso. Ajá, los roles han sido impuestos, hacen parte del machismo, no sé qué. Y si bien es cierto que hay que decir que dentro del machismo y dentro de ese ejercicio del poder que es nocivo. Sí, es que prácticamente eso le hizo daño y por eso existió el machismo. Existe el machismo. Exacto. Y es también una suerte de hipersexualización Sí. que se hacía con los hombres más que Sí. con las mujeres. Con los hombres, porque una muestra de masculinidad Sí. era que estuviera erotizado y pudiera tener sus primeras relaciones sexuales. Y pudiera tener muchas mujeres si quería. Ajá, promiscuidad y todo esto, y eso era la Era lo conducta más del macho rol del mundo. masculino, pero había una confusión porque eso no tiene nada Claro. que ver con el rol masculino, sí tiene que ver con el machismo, pero insistimos, no se trata de machismo porque la Biblia lo que nos lleva es al rol masculino y no se trata de reducir la conducta a lo genital. Lo genital hace parte. Claro, hace parte de. Hace parte de. Y si Dios nos diseñó para que se complementen los genitales femeninos y masculinos, Claro. para el placer y para la hace procreación. parte del disfrute. Hace parte Exacto. de ese disfrute que nos da el Señor. Eso es un regalo que nos da el Es Señor. un regalo, pero no se puede reducir la masculinidad a esto. Y sí sabemos que se redujo a esto, Oh, o sea, claro. se redujo a esto. Entonces, ¿cuáles son las O consecuencias? sea, gracias a esto es que ellos tomaron fuerza para lo que hay ahorita, que ya Claro. es el otro Y por polo. eso mismo la violencia sexual Claro hacia que las sí. mujeres y hacia niños y todo este tipo de conductas inapropiadas, porque de alguna manera se estimulaba socialmente esto Solo y eso. se alentaba esa conducta. Y es una conducta despreciable, no es una conducta bíblica. Y lo cierto es que tenemos que mirar cuáles son las consecuencias que trae la hipersexualización. Uy, tremendo. Hay muchísimas consecuencias que podríamos hablar. En ese momento podríamos citar algunas, pastores. Consecuencias como la promiscuidad, Tremendo. Qué cosa no ser tan capaz de difícil. sostener relaciones estables, Mm-mm. leales, permanentes, ¿sí? Porque está... No se le da ni siquiera importancia. Ajá, ya No no es se le da importante, importancia. no es y importante. si llegara a verse como algo importante, es tanto el daño que se ha generado también que los impulsos sexuales son tan fuertes que impiden que haya una lealtad y que se mantenga un vínculo sagrado Sí, claro. con una persona. No, de hecho, ahorita en psicología se ve mucho que para que usted pueda tener un matrimonio estable y feliz, pues usted tenga que buscar otras Experimentar. alternativas, otras experiencias, inclusive con otras personas o en grupos, tener relaciones sexuales, porque eso lo que hace es airear un poquito esa rutina tan terrible como la pone el mundo de lo que es el matrimonio estable, pues siempre ahí con la misma persona. Claro. Entonces, y sería la eso mejor es- manera, lógicamente hablando, de Ajá. evitar cualquier Y te lo tipo de- normalizan, o sea, no te sientas mal. Si tú tienes que compartir Claro. una pareja, no está mal. Y te Claro. lo normalizan. Eso es un daño terrible. Y se desconoce allí que sería la mejor estrategia lógica para evitar la proliferación de enfermedades de transmisión sexual. Sería la mejor manera de evitar que tengamos que compartir una vida sexual con todas las exparejas de la pareja. Sí, claro. Y toda esa cantidad de conexiones que hay allí. Consecuencias de la hipersexualización, la pornografía. Sí. La pornografía, consecuencias de que por más que se levanten banderas en contra del machismo y odiando No, eso pareciera que lo que lo aviva más. No, para nada, porque después de que haya contenidos sexuales Claro. en exceso, van a seguir existiendo las violaciones. Agresión van más a alta hacia las siguiendo, mujeres, la hacia los agresión. niños. Exacto, entonces agresión sigue siendo una de las consecuencias de una Tremendo. sociedad hipersexualizada. Dificultades para sostener una relación sexual con su pareja.
¿sí? Todo este tema que tiene que ver con dificultades incluso para tener para mantener su intimidad, su relación íntima claro, debido porque a que lo que se llama ahorita la precocidad. Exacto, Ajá, sí, sí. porque han tenido relaciones desde tan niños. Exacto. Que y son personas jóvenes. Ajá, y tienen o la exposición al contenido sexual no les pornográfico. permite ya funcionar de manera natural. Ajá, como Tremendo. está diseñado su cuerpo. Y obviamente tenemos que hablar también de las desviaciones sexuales y las orientaciones sexuales que van en contra de la naturaleza, que ahora se están promulgando Claro. muchísimo. Y Incluso. ahí lo podemos pegar también. ¿Qué terminó haciendo Ted Bundy? Matando. Y eso le daba placer sexual. Él dice, a mí yo sentía placer matando a mis víctimas. Claro, se entonces, vuelven monstruos. Todo tipo de aberración sexual y todo tipo también de toma de decisiones sobre mi sexualidad que está por fuera de lo que Dios estableció femenino y masculino. Todo tipo, que en este momento hay una bandeja servida de una variedad de inclinaciones sexuales que están por fuera de lo establecido y lo diseñado por Dios. Sí, entonces, señor. todo esto es consecuencia de una generación hipersexualizada, donde los mismos adultos están siendo tan atacados por esto que no se pueden convertir en la bandera y el No estandarte pueden de ser su escudos. casa No son... para cuidar y es proteger que, a su generación. También eso es muy importante destacarlo, y es que ellos mismos están siendo atacados con eso, no lo pueden superar. Entonces, ¿cómo puedes tú ser el escudo de tus hijos? Ahora, la buena noticia es que cuando nosotros nos disponemos de corazón, Laura, y le pedimos al Señor que nos ayude, y el Señor viene y nos da esa oportunidad, y podemos hacer todo el proceso de arrepentimiento y cambiar ese proceder para sanarnos nosotros y poder ir a hacer protección a nuestros hijos. Claro, y es ahora, importante. Y ahora que nosotros hemos iniciado a tocar también el tema de la debilidad o el quebrantamiento de la masculinidad, también sabemos que la hipersexualización juega un papel importante acá. Lo quiebra totalmente. Claro, porque reduce a la masculinidad a lo genital. Sí. Y no desarrolla las otras esferas que tienen que ver con lo psicológico, con el desarrollo de su conducta y de su rol, sino para lo que está diseñado. Toda la masculinidad tiene que ver con el erotismo, y no tiene que ver con eso. Eso solamente es una esfera. La construcción de la masculinidad está basada en muchos otros aspectos al que el Señor ha llamado al hombre, y que ya lo hemos visto, y también los invitamos para que vean esos programas que hemos venido hablando sobre la masculinidad, y entender también que la hipersexualización podría traer como consecuencia de esto. Entonces son muchas. Sí, la verdad cosas. Es que sí, nosotros tenemos que hacer un alto en el camino, reflexionar. Ustedes que están allá, que nos están viendo, reflexione, hágalo para usted. Si usted encuentra algo de esto, pídale perdón al Señor, vuélvase de su camino. Tiene y tenemos la oportunidad cada día de cambiar y empezar a transformar las vidas de las personas que están cercanas a nosotros, que son los más débiles, ¿no? Y poder salir en defensa, porque nosotros aquí lo que queremos realmente, ese es el objetivo, es que la familia vuelva a resurgir del diseño original, que cada uno tome su posición y cada uno se hace escudo para que puedan proteger a esos pequeños, a esos débiles, porque nosotros estamos en la última generación. Si usted se acerca al libro de Romanos, a la carta a los Romanos, usted se da cuenta que él describe cómo iba a ser esta generación. Toda la palabra es maravillosa, porque te describe todo lo que está sucediendo. Por eso es que nosotros decimos que estamos en la última generación, porque esto no se veía de esa manera en antaño, se está viendo es ahorita. Entonces, por eso es que nosotros traemos estos contenidos tan importantes. Y si te está tocando, mamá, si te está tocando, papá, el Señor te dará la sabiduría para que tú vuelvas al camino del Señor y puedas salvar de este Nilo espiritual a estos niños que está pidiendo este faraón espiritual hundir, acabar y dañar. Así que, Laurita. Bueno, yo creo, Paz, que podríamos hacer una reflexión un momentico, solamente que nos hagamos la autoevaluación. Exacto. Después de este programa, hágase la autoevaluación. Mi hijo está expuesto a la hipersexualización. Sí, contéstelo ahí. Ahora la pregunta es, ¿tiene conductas hipersexualizadas? ¿Qué conductas de las que está teniendo mi hijo me están indicando de que le está haciendo mella esa cultura hipersexualizada? O sea, ¿qué conductas de mi hijo, de mi hija me están mostrando eso? Pedirle al Señor que nos muestre eso para que podamos comenzar a tomar
las cartas en el asunto. Y si usted no ve conductas hipersexualizadas en sus hijos, no se duerma pensando que ya puede estar tranquilo, no, porque no sabes qué está pasando por su cabeza, no sabe cuáles son sus pensamientos. Tal cual dice el proverbio, son como es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. Sí, tremendo. Entonces sí pienso que nos podemos ir pensando esto, haciendo esa reflexión, ahí donde usted está. Lo hacemos es para que esto les sirva de herramienta, o si de pronto usted está, ni siquiera lo había de pronto pensado, ¿no? Porque a veces están tan ocupados y tan llenos de cosas que ni siquiera se han de pronto tomado la molestia de que si tienen a esos chicos en la casa, ellos puedan estar pasando por una situación de esta. Entonces sí, hacer esa autorreflexión y a partir de hoy pedirle al Señor que le dé a cada uno, a cada familia la sabiduría para poder abordar estos temas tan importantes y poder sacar a estos niños de este pensamiento destructivo en las que el adversario pues ha levantado este tiempo. Yo creo, Laurita, que podemos irlo cerrando por aquí. Seguimos avanzando en este tema de la vamos a entrar inclusive más fuerte con la masculinidad. Es importante que el varón de la casa se levante. Es importante que ese varón tome su posición, que saque el pecho. Estamos hablando de los hombres que son parte del pueblo de Dios. Entonces, si usted está allá escuchándome, yo sé que sí nos están escuchando porque tenemos una población de hombres que sabemos que están ahí en sintonía porque nos lo hacen saber. Entonces, tome su posición. Y si tiene hijos a su cargo, varones, enséñele lo que significa ser un hijo de Dios, un apartado para él, un sahar, un masculino, un hombre que lleva la batuta y que el Señor le ha puesto y le ha dado la oportunidad de ser esa cabeza. Entonces vamos a seguir abordando este tema, vamos a entrar mucho más a profundidad en la masculinidad, porque también tenemos por ahí unas cifras médicas donde se está hablando inclusive de que hay problemas con el cromosoma Y, que eso me trae a mí una reflexión de, bueno, esto trasciende hasta más allá de lo espiritual. Esto va mucho más allá, eso ya tiene que ver con lo biológico, con lo físico. Pareciera que el ataque del adversario contra el hombre es en todas las esferas. Y esto es ciencia, Laura, esto no tiene nada que ver con otra cosa sino ciencia. Estaremos viendo la profundidad, vamos a tratar de traerlo aquí y compartirlo con ustedes. Muchas bendiciones para todos, denle me gusta, compártalo, como les digo siempre, como les decimos siempre, háblenlo en su casa, siéntese y compártalo y háblenlo en un tema en familia. Es importante que lo hablen y que estén preparados. Así que yo les agradezco junto con mi coequipera que ustedes estén ahí siempre en esa sintonía. Vuelvo y les digo que teniendo ustedes la oportunidad de ver otros contenidos, se hayan suscrito porque les haya parecido que lo que estamos enseñando aquí a la luz de la palabra es lo que usted está necesitando, no solo para usted, sino también para su familia. Muchas gracias, muchas bendiciones. Los esperamos en otro episodio de Torah y Familia. Shalom.